Hola, ¿cómo están? Michelle Larreta de nuevo con ustedes. El día de hoy hablaremos sobre el bullying, una problemática psicosocial que ha tenido bastante repercusión en los últimos años, sobre todo por su impacto en el estado de ánimo de los niños o adolescentes acosados, llevando a algunos hasta el suicidio, dada la vulnerabilidad de las etapas del desarrollo que están atravesando respectivamente. El bullying o acoso se da cuando una o más personas hostigan, humillan o maltratan física o psicológicamente a una o más personas, por lo general más débiles o vulnerables, o así las perciben. Las personas tímidas, por ejemplo, suelen ser el perfil de una víctima potencial de acoso, debido al miedo que tienen de mostrarse tal cual son, el temor al rechazo o a la exclusión del grupo social. No estoy hablando de las personas con rasgos introvertidos, porque todos tenemos cierto grado de introversión y extraversión en nuestra personalidad. En cambio, la timidez está caracterizada por el miedo, y si no se aborda a tiempo, puede llegar a ser patológica. Hasta aquí he hablado del acosador y del acosado, pero ¿solamente existen dos partes en esta ecuación? ¿Qué hay de quienes presencian el hecho y en lugar de hacer algo, apoyan al abusador o graban estas situaciones humillantes para difundirlas públicamente? Estoy hablando de los espectadores pasivos, sea que tomen partido a favor del acosador o se cobijen bajo el ruido ensordecedor de las burlas de los otros. Son cómplices del abuso. Mi afán de mencionarlos no es para repartir culpas, sino para reflexionar sobre el papel que como padres y adultos tenemos en la formación de los niños, en crear empatía por el prójimo, en generarles conciencia social para buscar ayuda en caso de que, por su edad y miedo a represalias del acosador, no puedan interferir para evitar el abuso hacia el más débil, pero tengan el valor para comunicarlo al adulto o a la autoridad más cercana. Hablando de adultos, pienso en la influencia del primer entorno o sistema en donde interactuamos, la familia. Son los padres las primeras personas con las cuales tenemos contacto, nuestros primeros modelos a seguir. Los niños aprenden a través del descubrimiento, pero también mediante la observación, y luego replican las conductas que adquieren del medio en el cual se desarrollan, sobre todo lo aprendido e interiorizado durante las primeras etapas de la infancia. Queda como impronta en nuestra mente aquello que impacta emocionalmente. Como padres, es necesario hacer una introspección, no para culparse, sino más bien para identificar qué se está haciendo o qué se podría hacer al respecto. Si está siendo un modelo sano para su hijo, conversa en vez de gritar, abraza en vez de golpear, gestiona sus emociones en vez de explotar. Es coherente, es decir, piensa, dice y actúa de la misma manera, evitando crear confusión en sus hijos. Se interesa por preguntar cómo se sienten, cómo les va en la escuela y en la vida, o les pregunta acaso qué piensan del abuso o del acoso en general, y qué está haciendo para ayudar a gestionar en su hijo sus emociones, para que sea más empático y no abusivo, para que no sea abusado, no solo en la niñez, sino durante toda su vida. ¿Por qué hacemos estas preguntas? Porque tenemos que enfocarnos en cambiar o mejorar aquello que sí está bajo nuestro control, ya que no podemos controlar ni al entorno ni a los demás. Sin embargo, si la relación con los padres está basada en la violencia, es más probable que el niño replique un comportamiento coherente con ese modelo de relación disfuncional. Primero, posiblemente abusando de los animales, luego de las personas más vulnerables o más débiles física o psicológicamente. Pero, ¿cómo se podría reducir el riesgo de ser acosador o acosado? En la familia, por ejemplo, podemos empezar siendo un modelo coherente con aquello que se quiere inculcar en los hijos. Brindar la confianza suficiente a sus hijos para que sean sinceros y les compartan sus preocupaciones, sus pensamientos, sus sentimientos y emociones. Evitar juzgarlos o recriminarlos, porque podrían buscar afuera a un confidente peligroso. En las redes sociales, por ejemplo. Si hay problemas en la relación de pareja y no pueden resolverlos por sí solos, acudir a terapia psicológica. Las conductas dicen más que las palabras. Ayudar a sus hijos a desarrollar un autoconcepto y autoestima equilibrados, habilidades y destrezas emocionales, empatía y una comunicación asertiva para que puedan establecer relaciones interpersonales sanas, no solamente en la niñez y adolescencia, sino a lo largo de su vida, cuando papá, mamá o sus cuidadores ya no estén. Y por último, si identifican conductas ofensivas o violentas en sus hijos y no pueden manejarlas por sí solos, ignorarlas no es una opción, sino solicitar ayuda a los profesionales de la salud mental.
Lo que se busca es desarrollar autonomía y autoeficacia en el niño para que él mismo utilice las herramientas que se le han brindado, ya que no siempre tendrá la supervisión de un adulto en todas sus actividades, ni durante toda su vida. Por su parte, en la escuela, lo que se puede hacer es psicoeducar al personal docente y padres de familia sobre los efectos del bullying en las personas y en la sociedad, suicidios por acoso, por ejemplo, y provocar una toma de conciencia a partir del impacto que podría tener en sus propias vidas. Impartir talleres de desarrollo de habilidades y destrezas emocionales y comunicativas, lo que se conoce como inteligencia emocional, en todo el personal educativo, autoridades, docentes, padres y estudiantes. Crear conciencia a través de conversaciones grupales entre pares, supervisadas por un psicólogo o docente capacitado, sobre el bullying, cómo se siente la persona acosada, cómo identificar a un acosador, qué puede hacer cada uno para ayudar, qué hacer ante un caso de acoso, etc. Lo que se busca aquí es generar un compromiso global en todos los involucrados, además de herramientas para reducir los casos de bullying o poder abordarlos de tal manera que podamos aprender de nuestros errores y así evitar cometerlos nuevamente, tomando en consideración el coste humano y material que todo esto implica. Recuerda que, si estamos vivos, podemos encontrar una solución a nuestro problema. Solo tenemos que pedir ayuda lo antes posible.